¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Espiral. Si a usted le roban su casa o le roban un coche, en México tiene mecanismos jurídicos para ir a denunciar a quien haya cometido este delito. Pero si, por ejemplo, una empresa minera daña el agua que usted bebe, o si, por ejemplo, una empresa telefónica le roba 3 pesos por mes a millones de sus consumidores, en ese sentido no había hasta muy recientemente un mecanismo jurídico para enfrentar eso, que es un daño difuso, que afecta a muchos y sobre todo que hace complicado que esos muchos se pongan de acuerdo para recurrir a la jurisdicción. Eso cambió recientemente en México con las acciones colectivas, un instrumento que entró en el capítulo de las garantías individuales el año pasado y que finalmente encontró pie con la Ley de Acciones Colectivas aprobada el pasado mes de abril. Hoy vamos a hablar de finalmente el logro de las acciones colectivas que cambian de manera sustantiva la geografía jurídica en nuestro país. Abrimos con una primera entrevista con Mark Pierce. Él es un abogado estadounidense que trabaja justamente acciones colectivas en ese país a favor de la población latina. Esta entrevista la hicimos antes de que se aprobara la ley, pero vale la pena verla con detenimiento. Después nos vamos a la mesa de discusión con quienes idearon, construyeron esa ley, esa iniciativa de acciones colectivas. Quédense con nosotros, comenzamos. Para abrir boca en esta conversación sobre las acciones colectivas, estamos con Matthew Pierce. Matthew, welcome to Espiral. Thank you very much. Matthew es abogado en Chicago, defensor en distintos temas relativos a los derechos humanos y un especialista en el tema de class actions, como se llaman las acciones colectivas en los Estados Unidos, y es además ahora asesor de la Secretaría de Relaciones Exteriores justo para esta materia. Really, I'm very happy you're here. It's a pleasure to be here. Let me, first of all, ask you about class actions, its origins. As you may know, in Mexico is something new. Acciones colectivas was something that was not in our constitution till recently. And I would like to understand when and where start class actions in the Saxon culture. The origins of class actions in the Anglo-American jurisprudence system are many hundreds of years old. I believe the first recorded historic antecedents of class actions are from the 16th century. Middle Ages. Middle Ages. In more modern times, within the 200 years thereafter. And what is interesting about the early history of class actions is that it is defendants that created class actions, not plaintiffs. Everybody thinks of class actions as a weapon for plaintiffs, for the little guy, consumers, to get together and sue big entities, and it is that too. But the origins served a purpose that is still served today, and that is large defendants in medieval England and thereafter were concerned when they would get sued by large numbers of claimants, and they wanted a vehicle to be able to put them all together in one courtroom so that they could get the matter resolved in a cost-effective manner. Yeah. So it really emanates... Without treating one by one. That's correct. So it really emanates from the defendant's wish to have the entire controversy contained within one proceeding, although it also obviously serves the purpose of letting the little guy pool together resources and effort and interests to take on bigger concerns. And both aspects of class actions are very much alive in the class action practice. And when did that become so big issues in the States, for example? Is it something from the 20th century, not before? Yes. Class actions are, in the American legal system, are formally recognized in our codification, in our laws, in federal laws initially, in the beginning of the 20th century. 1920s, 1930s are the first class actions. Teddy Roosevelt, more or less? A little bit later than that. That's correct. And when did it become a big thing? For years, these class actions, this vehicle,
I think, lived a peaceful, quiet existence in the American legal system without a tremendous amount of controversy, because it's a very logical vehicle for a healthy, functioning legal system to have. And I think that in the last 15 years or so, there has been a much bigger controversy than I think is frankly justified, generated by large economic concerns, which are getting larger and larger as is Which their would times. be the most interesting that you could recall here? Of these kinds of controversies. Yeah, exactly. Two or three examples. Okay. Of the application of class action law, or of the successes, class actions. Successes. Let me give you a couple from personal experiences. Some years ago, I handled a case involving a city in the United States that was involved in a rapidly changing demographics. Basically what was happening is that Mexican families were moving into the town because it had a large industrial sector for the jobs there. In Illinois. In Illinois, 20 miles west of Chicago. Addison is the name of the town. And as the Mexican population grew, there was a racist backlash from the prior residents, not all of them, but many of them, and the town responded by passing laws that declared the Mexican neighborhoods to be blighted. Blighted is a term of art under the law. It didn't really mean that there were substandard conditions there, but there was a very loose law that allowed local governments to do that. And they proceeded to force people to sell their homes and tear them down. I was contacted by local community activists, and my firm filed suit against the village, and ultimately we were joined by the United States Department of Justice. And the class, if you will, the group of people that we represented, were the residents and owners of those predominantly Mexican communities in that town, who were allowed to band together under class action law to challenge successfully the town's actions as housing discrimination, as discrimination in place of residence based on national origin. In this case, discrimination against Mexicans, because to some of the white neighbors, those neighborhoods had become too Mexican for their taste. And you did win this case. We ultimately settled. Yes, we settled under terms that stopped all of the destruction in the communities, that required them to pay compensation, millions of dollars in compensation. How many? Well, they had to build 2 public parks, which cost about $7 million. They had to pay approximately $1.5 million to owners, and they had to pay about another $600,000, $700,000 This is very interesting. to tenants. It was a class action against government. Against the municipal Mexico, government. we are thinking in collective actions, class actions, against private firms, not against government. What would you say if we do that, if we exclude government from class actions? Well, half a loaf is better than none. And I think any step in the direction of opening up your legal system to class actions is wise. But I think that a healthy, self-confident government should not fear being tested in its own nation's court of laws. Suing the government isn't easy in the United States either. There are hurdles that must be cleared that don't exist for private entities that make it more difficult. But there's a long and healthy and very important tradition in our country, including bringing class actions against federal, state, and local governments, that I think most people would say on the balance has been extremely beneficial. You know, the controversy in the United States has primarily to do with class actions against private corporations. There's very little, nobody criticizes the class actions brought against the government. And I'll give you an example of give me a government class action. It's a case that my firm recently, with others, won in front of the United States Supreme Court. The city of Chicago, my hometown, local government, gave a test to 26,000 people to be potential new firefighters in the city fire department. And that test ranked white people vastly better on the test scores than African Americans and
Latinos and Hispanics. So only white Which- firefighters. More whites, predominantly whites. If you were white, you had a much better chance of getting an A on the test than if you were a minority, you would get a lower grade. Right? Race taste. It was, in fact, it was a racist test. And the test would have been lawful if, in fact, it had successfully predicted who was a better firefighter and who was not. We were able to prove in court that the test had no predictive validity. That is, to have gotten a 95 on the test did not accurately predict you to be any better a firefighter than if you got an 80 on the test. And yet the minorities were more down towards the 80s and the whites were more up towards the 95. And all of us are conditioned to think, you get a higher score, you're a smarter guy. That may work in school, but it doesn't work in practical applications such as jobs such as firefighters. And so the court ruled, and the Supreme Court ultimately affirmed, that because the test did discriminate de facto, as a matter of fact, it did favor white people, that because it also did not predict who would be a better firefighter, that was an illegal discrimination. That case had dramatic effects for the integration of the Chicago Fire Department. We're still Only the implementing fire the case. department? This only pertained to the Chicago Fire Department. And and we were right, and the test was useless. And the fire department is a notoriously racially exclusionary part of city government. The class action lawsuit was a very effective vehicle to redress a very important social goal, racial integration, which, as you know, in the United States is a long simmering problem that people have struggled to deal with. So suing the government in class actions, I submit to you, is just as healthy and is no different than suing private entities with one exception. The government, of course, passes laws, and nobody likes to pass laws to make themselves more vulnerable, but to do a better government. That is the burden of government, it seems to me. Matters, because we are thinking here in very few matters. Financial system, consumers, against private firms. I would like to understand which are the matters, the subjects, the main subjects in which class actions are pursued in the States. They're really extremely varied. They have to do with consumer fraud matters, consumer protection matters, they have to do with race discrimination matters, they have to do with fair housing matters, they have to do with health, education, investment matters, health matters, education matters. Look, all of the great desegregation lawsuits that were historic in our American legal system, that were the life work of Thurgood Marshall, who was the first African-American justice on the United States Supreme Court. Those were all class action lawsuits brought on behalf of classes of minorities. I litigated a case such as that against the second largest city in Chicago, the Rockford Public School System. And when you wish to attack an issue that has broad impact on large numbers of people, 9 times out of 10, the only cost-effective way to do it is in some form of collective or class action. So the idea that specific subject matters should be selected, again, better some than none. So I applaud the Mexican government for taking the steps in that direction. But ultimately, class action is a procedural vehicle. It's not a substantive area of the law. It's simply the concept that large groups of people should be able to band together as one and to win all together. Yeah, to win together or lose altogether, but to band together and fight together within the legal system. And wherever and whenever a wrong is perpetrated against a large number of people by a single source, a class action is an appropriate response. And that matters not, to my way of thinking, whether it's the government or the private sector, whether it's consumer rights or environmental law, whether it's education or health or finance. The bigger, the best. The issue is simply, how much access to the courts do you wish to give the little guy? It's to empower the little guy. Yes, it's a democratization vehicle. Who should be this little guy? I mean, is someone that became plaintiff? Who would be only those that can prove it's his or her own interests? Well, in the United States, we have a set of standards that I understand have played some role in the crafting by the Mexican government of its class action law. Now is a big discussion about that. And basically, the criteria for whether you can bring a class action
broadly speaking, are the following. Are the claims among the group of people commonly held? Are they sufficiently similar that it makes sense that they be brought together as one? We have no requirement that the class be a pre-existing organization of any sort. The class is everybody injured by this event or these procedures. And the representatives of the class can be any one or more of those people, assuming the court is satisfied that the representative stands in the same position as the other people, that is, shares the injury, shares the interest, shares the harms, and is, in a very broad sense, judged to be a responsible person. You have to prove that you have been affected by each one? Well, yes, but the standards are quite broad and liberal. Flexible. So the amount of proof, it happens in class actions that defendants try and challenge the standing of the individual class representatives. But it's rarely effective because the criteria are really simply, do you stand with the others in the same position as the others, with the same concerns as the others, and are you willing to work with the lawyers to work on behalf of the group? I can see clearly that you know and you understand well the process which our Congress is now. I would like you to be an advisor now, not to the Ministry of Foreign Affairs, but to the public in Mexico. What would you recommend as a lawyer to craft well this bill that we are working now? Concentrate on a set of procedures that protects the legal system to ensure that the groups are legitimate and that the claims are legitimate. The same kinds of procedures that you would want for an individual claim, you would want for a group claim. And worry less about who's going to get sued and for what. Think of this as... I think in procedures, not in plaintiffs, not in defenders. That's correct. Because whenever you start individualizing it, which companies, which branches of government, there are always vested interests are going to say, well, you know something, I think it would be a good idea if you could be sued, but I'm not so sure it would be a good idea if I could be sued. Nobody wants to be the guy or the institution that gets sued, but you're crafting something for your entire legal system. So the government should give the example. I think the government should lead by example. I think that it would be a healthy thing if the government recognized that it, like any other major institution in society, sometimes acts outside the law. And more than almost any other institution, when governments act outside the law, large groups of people tend to be affected. So, to my way of thinking, class actions are a democratization of your legal system. They are ways, just as we open up the right to vote to every Mexican national, to every United States national in the United States, to every other country's national, because we recognize that in a democracy, every little person, like every big person, should have that same chance to go vote. So in the courts, little guys should have a chance to go to court too. Last question, and it is related just to what you were saying, human rights and class actions. Would you say that class action is a way to defend human rights? Absolutely, but I get back to the same boring response. This is a procedure. It is simply a question of how much you want to open up to your society, your legal system, and whether it is human rights. The franchise of citizenship. It's the franchise in the courts. If you want to make the courts available to everyday people, class actions are a wonderful vehicle to do it. For those that has the money to pay a lawyer. Lawyers are expensive. You know, we have medical care in advanced countries like Mexico and the United States. When you're hurt, you can go to a public hospital. When your legal rights are injured in both countries, it's pretty hard to find a lawyer if you don't have the money to pay the lawyer. One way you can do it is you can get together with the other people on your block or in your village or in your neighborhood or the other people who took the test with you, and together you can find a lawyer, and the stakes may be big enough that the lawyers may come forward and want the case because it's a big enough case anyway that it's going to be important. Open up the doors of the courthouse.
Matthew, wish us luck, because it's a long way still to go. However, I must say you've come a very long way already. It's really quite wonderful what's happened in Mexico. Thank you very much Thank to you. be here in Espiral. My pleasure. Regresamos en un momento para seguir hablando sobre acciones colectivas y que nos informen cómo va el proceso de la ley precisamente reglamentaria a la reforma constitucional que hicimos el año pasado. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta en Espiral hablando de acciones colectivas y pasamos a la mesa a discutir sobre esta figura que sin duda transformará la geografía jurídica de nuestro país. Como esta edición en Espiral, se presentarán los propios invitados. Magistrado Trompetit, comenzamos con usted. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Jean-Claude Trompetit. Soy magistrado en un tribunal colegiado en materia administrativa en el primer circuito, catedrático en varias universidades y me ha tocado participar en algún grupo que he estado trabajando en el desarrollo de estas acciones colectivas. Nos va a ayudar a usted a entender cómo tiene el juzgador, los jueces y los magistrados que tomar en cuenta esta nueva añadido a nuestro marco constitucional. Está también con nosotros el senador Murillo Caram. Me da muchísimo gusto que nos acompañe. Muchas gracias, le agradezco muchísimo la atención. Soy Jesús Murillo Caram, soy senador de la República y si les digo todo lo demás se van a aburrir, así que ahí la dejo. Pero fue usted quien lanzó la iniciativa justamente de acciones colectivas. Entre otras cosas, tiene parte de la paternidad en esta materia. Yo creo que vemos varios en la mesa que tienen mucho que ver con la iniciativa, que participamos en el inicio. Pues pasamos ahora a Daniel Gershenson. Daniel ya ha estado en esta mesa defendiendo activamente justamente esta figura. Y bueno, que finalmente se aprobó. Daniel, bienvenido. Así es, muchísimas gracias. Como ya lo sabes, Ricardo, soy Daniel Gershenson, soy cofundador y presidente de Al Consumidor y de Alarbo, que son dos asociaciones civiles sin fines de lucro y de interés público. Bienvenido, Daniel. Y bueno, está con nosotros María del Pilar Hernández por segunda ocasión y estoy muy contento de tenerla aquí. Ricardo, muchas gracias. Buena tarde a todos. Yo soy investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y mi libro fue uno de los que a nivel latinoamericano se publicaron en materia de intereses difusos y colectivos y desde luego algo tendré que ver con acciones colectivas. Algo tarde llegamos en México al tema, ¿verdad? Con mucho retraso. América Latina se nos de adelantó. 88 de Brasil a la fecha ha corrido mucha agua debajo del puente. Pero pues finalmente, finales de abril, en un tormentoso cierre de sesiones del Congreso mexicano, se aprobó las acciones colectivas y había tantos temas que se perdió un poco en la opinión pública. Yo quisiera que nos ayudara a entender qué fue lo que se aprobó, qué reforma es una ley, es una reforma de la Constitución, qué concretamente es lo que se modificó en nuestros textos constitucionales y legales. Bueno, finalmente, Ricardo, el 29 de julio del año pasado se reforma o se adiciona, por mejor decir, un tercer párrafo al artículo 17 constitucional que particularmente prevé, y esto es muy importante, poco se vincula, la parte del acceso a la justicia, el derecho constitucional de acceso a la justicia. Y lo que básicamente se positiva en este tercer párrafo es la previsión de la existencia de acciones colectivas. Y desde luego hay una remisión al trabajo legislativo ordinario en el sentido que será el Congreso de la Unión quien emitirá o realizará las reformas relativas en la materia, ¿no? En el capítulo de garantías constitucionales, que es el primero de la Constitución, donde está el derecho de no ser discriminado, las libertades de tránsito, ahí se adicionó como garantía la posibilidad de emprender acciones colectivas. Así es. Sí, adelante. Aquí hay un tema que me parece muy interesante. De suyo, el derecho fundamental no tendríamos que haberlo creado, pero lo realmente relevante en el caso... Pues porque ya lo tenemos previsto, sobre todo en los tratados que México ha suscrito. Y estos tratados son derecho nacional. En el momento en el que el Senado aprueba un tratado, ese se convierte en derecho nacional. Y tenemos una serie de tratados en donde esto está reconocido. Pero el problema más grave que teníamos en México es que no teníamos un medio instrumental para que en los tribunales se pudieran hacer valer ese tipo de derechos. A ver, el amparo, ¿por qué no? Si violan una garantía individual, yo recurro al amparo, ¿por qué no teníamos? Sí, pero en el amparo no se podían hacer valer derechos colectivos. ¿Me podría explicar la diferencia? Claro, los derechos colectivos pudiéramos entender dos grandes clases. Aquellos derechos que pertenecen a un grupo y que son indivisibles. Un derecho que nos pertenezca, por ejemplo, a los 5 que estamos aquí en la mesa, un medio ambiente sano. No lo podemos dividir, no hay un pedacito de ambiente sano para usted, para Jesús, otro para mí. Hay un medio ambiente que compartimos y que si se beneficia o se perjudica, nos impacta necesariamente. Eso es lo que se llama intereses difusos.
o intereses colectivos también. Pueden entrar en ese margen. Lo que sucede es que en un caso es totalmente indeterminado el objeto de protección y los sujetos a los que va dirigido. Y en el otro pueden ser determinables esos sujetos. En el amparo. No, en el derecho colectivo estemos hablando, por ejemplo, de todas las personas que se quedaron con su boleto de Mexicana porque ya no pudieron volar. Es un colectivo, son todas esas personas que tienen ese derecho. Entonces, sí fue pertinente que entrara esa figura a la Constitución, a pesar de que estuviera en los tratados internacionales. Pertinente es la palabra correcta. Porque no solo eso, ya habría alguna disposición constitucional que también podría haber sido el motivo para colgarnos. Quisimos que quedara muy claro, porque ya preveíamos que iba a ser muy difícil. Es una legislación que genera muchísimos... Pues es que combate a los grandototes. Y la forma de organizar a los chiquitos también genera contradicciones. O sea, era una legislación muy difícil. Preferimos empezar por una reforma constitucional para que tuviera buen asidero. Un asidero fuerte. Esa fue la razón del principio. Después decidimos, empezamos con Gersenson, que estaba con nosotros, tomamos muchas ideas del texto suyo. Gracias. Muchas. Le quiero decir que tal vez fue uno de los más valiosos auxiliares. Por eso que habemos muchos padres en la mesa. El magistrado Tron estuvo desde el principio, en los debates, desde muy al principio. O sea, realmente el trabajo es, en su origen, un trabajo que nace en el ITAM. Hace a partir de una investigación que se hizo. A partir de una investigación del ITAM. De ahí lo tomamos 2 legisladores y hacemos, yo no sé por qué, pero nos salió igualita la primera iniciativa. En mi defensa tengo que decir que la mía fue primero. Entre los 2 legisladores. Una en Cámara de Diputados y otra en el Senado. Cuelgan de la reforma constitucional ahora la ley, que esto es lo que ocurre ahora en abril, ¿no? De ahí pasamos a la ley, a la legislación. ¿Qué características trae esto? Primero debo decir una cosa, es verdaderamente increíble que hayamos logrado las 2 cosas en tan corto plazo, porque era muy difícil, era de veras muy, muy difícil. Pero cuéntenos un poco, ¿por qué era difícil? ¿Había mucha oposición? Mucha contradicción, no tanto como oposición. Yo recuerdo, en la mayor parte de las sesiones la empezábamos diciendo todos somos consumidores. Ambas partes solo, no eran ambas porque eran muchas. Incluso las grandes empresas telefónicas, decían somos cemento, consumidores. todos son Sí. consumidores. Toda la primera parte de la negociación. Negociamos primero a tratar de encontrar lo común, lo que no nos costaba trabajo, y eso salió. Y después ya hubo que entrar a negociaciones ya muy concretas, en donde ya había lucha de intereses. Oímos a todos, fueron 2 años de estar negociación, escuchando en 2 audiencia años de oír pública. a todos, sistemáticamente, constantemente, permanentemente. Y logramos lo que yo califiqué desde el principio de las acciones colectivas en el país. Yo me siento muy satisfecho de lo que se logró porque hubo momentos en que pensé que iba a ser menos lo que se iba a poder lograr, pero lo importante era iniciar. Hoy me siento muy satisfecho y logramos mucho más de lo que pensamos que podíamos lograr. Pero hoy las 2 son una realidad, la reforma constitucional y la ley secundaria. Daniel, los huesos más duros de Roma. A ver, tú desde el consumidor, así se llama incluso tu organización, te tocó con la habilidad que tienes de convencer a muchos de la nobleza de la causa, hablar con ellos. Quisiera que me digas quién te costó más trabajo de convencer desde la labor que tú hiciste. Pues mira, fue una labor en donde sí se tiene que extender un reconocimiento a la academia, al Poder Legislativo, específicamente al senador. El magistrado también estuvo acompañándonos, hubo especialistas sudamericanos, norteamericanos, en fin, fue un proceso verdaderamente fascinante. Y yo, y ya... ¿Pero viste algún actor que dijera, aquí no pasa, yo no quiero verme como en Estados Unidos? En Estados Unidos uno habla de acciones colectivas, inmediatamente se encuentra uno con la figura de un abogado con cara de caníbal que quiere quitarle el dinero a las grandes empresas para repartirlo entre pequeños afectados, y dicen que hay mucho negocio en medio, y yo se lo he oído a distintas industrias, a distintos empresarios. Sí. Ese fantasma en México, ¿cómo estaba? Mira, el primer día de la primera discusión, de la primera mesa de trabajo que tuvimos precisamente en la Comisión de Gobernación que preside el senador Murillo, a mí me llamó poderosamente la atención las objeciones que mostraron, sobre todo las cúpulas empresariales, los bancos, y el mantra que se escuchó desde el principio fue el de abogados chantajistas. Quiero decirte que al final de este proceso, porque yo fui testigo allá en la Cámara de Diputados, el diputado priista que defendió esta propuesta, que me parece, con todo respeto, que a mí no me satisfizo,
mencionó explícitamente a los abogados chantajistas, que es un espantajo que realmente viene directamente de un cierto republicanismo a ultranza, pero republicanismo de los Estados Unidos, la derecha, y que no era realmente, verdaderamente, porque nosotros participamos en los orígenes de esta propuesta, no era la intención que teníamos. Entonces, la consistencia de una parte, una pequeña parte de la cúpula empresarial, que son las empresas que cuentan en este país, no las empresas medianas o chicas, que son las que tendrán que contender, ¿sí?, con estos abusos, porque ya tendremos oportunidad de hablar de la ley secundaria, sí es realmente de llamar la atención. No hubo esa es una percepción personal, no hubo un cambio, una apuesta un poquito más generosa, tomando en cuenta que muchas de estas empresas tienen filiales en países donde hay acciones colectivas amplias e incluyentes, que no es el caso de México. Justamente eso es lo que te quería preguntar, digamos, haciendo análisis comparado con otros países. Tradicionalmente, ¿cómo se ha convencido a estos actores de la importancia de la acción colectiva? Bueno, ¿cuál ha sido la ruta para convencer a los grandes, aquí los llamamos monopolios, poderes fácticos? Hombre, las grandes empresas, las que tienen, eso sí, despachos de abogados muy grandes, muy bien pagados. A mí me parece, Ricardo, que hablando en términos de lo que hablaba el magistrado Trompetit, implica también la generación de prácticas correctas, de buenas prácticas. Te voy a poner el caso de Brasil. Brasil, que para muchos les parece paradigmático, también a través de un ensayo y error ha venido también reencauzando estas buenas prácticas. En principio hay, y tal como se recoge también en la propuesta del senador Murillo Karam, hay una serie de limitantes al beneficio que eventualmente los abogados pueden tener de cara al ejercicio de las acciones, pero también de la otra parte, de estos poderes fácticos, de estos poderes con muchos colmillos y con mucha experiencia en cómo no solo evadir, sino también eludir las normas, también han generado una serie de contenciones para que caigan en la cuenta y tomen conciencia que esto de los bienes de vida, que son el medio ambiente, el agua y los recursos naturales no renovables, son aspectos que también, en definitiva, les afecta a ellos. Demandas que son verdaderamente millonarias, por ejemplo, para empresas como lo son las tabacaleras, ¿no? El caso de Philip Morris en Estados Unidos, que han generado bolsas de dinero sumamente considerables. ¿Qué otras? Mineras también han tenido. Mineras, bueno, nosotros tenemos grandes demandas en relación con la Comisión Federal de Electricidad y que la Profeco ha ganado y recuperado montos considerables en términos millonarios. Telefonía también. Telefonía, por favor, usuarios de la banca y el crédito, desde luego, ¿no? Estas empresas que son verdaderamente las constructoras, y seguramente el magistrado Trompetit te va a comentar de estos amparos que el año pasado resolvió precisamente la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, el asunto 14 y 15 de 2009, que son amparos directos civiles en donde se condena a una constructora por montos verdaderamente considerables. Me la curiosidad, le voy a pedir que nos cuente. Nos vamos a corte y de regreso nos habla de estos amparos. Quédese con nosotros, seguimos en Espiral. Estamos de vuelta en Espiral hablando de acciones colectivas y arranco preguntándole al senador Murillo Karam, ¿cómo llegó usted a este tema? ¿Por qué un senador de la República se interesa de un tema que prácticamente no se había interesado ningún legislador atrás? Primero como usuario, como consumidor, esas frustraciones que uno tiene. ¿Le habían visto la cara varias veces? Bueno, pues es terrible agarrar un teléfono y empezar a comunicarse con una empresa que atiende por teléfono y empieza uno a hablar con una computadora. Y después de 1000 veces de hablar con la computadora, ya cuando está uno cansado y busca y encuentra la forma de hablar con un humano, prefiere regresar a la computadora. En consecuencia, esa es la primera. Pero me toca, siendo gobernador, un conflicto con una minera, sí, que yo le diría no es tan de millones, pero que fue y modificó la vida de la gente en la zona. ¿En qué zona? La minera está en la parte más alta de la sierra y producía manganeso. Esto contaminó los ríos que llegaban a todo lo que es lo que se conoce como la Huasteca. La gente vivía en la Huasteca, estábamos hablando de
cuando la Huasteca era una zona muy, muy pobre. Hoy no lo es tanto, sigue siendo pobre, pero no lo es tanto. Y se alimentaba prácticamente de lo que podía producir. Y uno de los elementos muy importantes era lo que pescaban, incluido el langostino de río, que les llaman acamayas allá, y que era de un altísimo valor nutritivo para los habitantes de la zona. Y que empieza a desaparecer. Contaminado por el manganeso. Contaminado por el manganeso. Fue una lucha intensísima. Intervino la Universidad Nacional Autónoma, intervinieron peritajes del otro lado. Y ahí se dio cuenta que no había recurso jurídico. De que no había una forma rápida, ordenada, adecuada, pertinente, para poder defender lo que requiere la justicia en igualdad de condiciones, al que tiene la capacidad de pagar los peritajes y al que no la tiene. La minera era muy rica. Pues, si no muy rica, por lo menos tenía recursos para pagar sus peritajes, no sé qué tan rica sea, pero los que no tenían absolutamente nada eran los pobres comuneros, que llegaban incluso con dificultades para comunicarse en español, porque hablaban el náhuatl. Entonces hubo necesidad de hacer todo un trabajo. Hubo la intervención, repito, de autoridades educativas, y el Estado, desde luego, empezó a pagar lo que requerían de peritajes, pero lo empezó a pagar porque se le ocurrió al gobernador entonces pagarlo, claro, no era una obligación. El gobernador puede ser. Y hace un momento, magistrado Trump nos contaba justamente de un asunto de amparo que tenía que ver con estos temas. Nos cuenta igual la historia. De suyo, la existencia de las acciones colectivas pudo haberse dado desde mucho tiempo atrás. La Ley de Protección al Consumidor establece las acciones colectivas. El problema es que la Profeco casi nunca ha promovido ninguna acción colectiva, no obstante tener la posibilidad de poder hacerlo. Y aquí creo que hay un tema prácticamente era la única, ¿no? O sea, yo como consumidor tenía que ir a la Profeco, y la Profeco funciona un poco como Ministerio Público. Sí. Tenía el monopolio de la acción colectiva, digamos, para decirlo antes. Sí, lo usó una vez. Pero nunca, no hubo esa respuesta natural que se esperaba de que llevara a este tipo de acciones, porque por supuesto que hay una serie de personas, de consumidores inconformes, que son grupos importantes y que podían haber sido impactantes para el prestador de un servicio o fabricante de algún bien, pero la Profeco nunca lo hizo. Este caso de Chihuahua es muy interesante, es un conjunto residencial de casitas muy pequeñas de interés social que se construyen, y cuando las empiezan a ocupar los dueños, pues resulta que las casas se están cayendo, huelen mal, en fin, tiene una cantidad de defectos y de vicios internos. Fraude de la constructora. Terrible. Y aquí sucede que se plantea, es una de las pocas acciones colectivas que plantea la Procuraduría, lo resuelve un juez de distrito, hay apelación ante un tribunal unitario de circuito, y se comete un error por la falta de conocimiento, de previsión y de destreza en el manejo de este tipo de acciones tan especiales, de ampliar la cobertura de la sentencia a todo aquel colectivo que había comprado casas o que tenía intereses. Y es el error porque el amparo tiene efecto solamente para quien promueve el juicio. El juicio, que es la tendencia muy natural que deriva de la existencia del juicio de amparo. Sin embargo, las acciones colectivas tienen esta peculiaridad. Las sentencias son erga omnes, deben de servirle o deben de beneficiarle o deben ser un título adecuado para todo ese grupo colectivo, o en el caso de los difusos, para todos aquellos que puedan llegar a resentir algún perjuicio precisamente por ese acto o por esa... El problema, Ricardo, es que las acciones colectivas, como se aprobaron, restringen el efecto. A ver, déjame ir hacia allá, Daniel. Sí. Entiendo que la ley que finalmente se aprobó establece que las acciones colectivas pueden correr en materia de consumo, de servicios financieros, de medio ambiente, de derechos humanos, por unas restricciones que... competencia económica. Derechos económica. Humanos queda completamente totalmente fuera. Entonces, competencia económica. Y queda fuera una serie de temas que en otros países sí operan. Y una cosa que me sorprendió mucho, les pedía que me aclararan, y no se pueden emprender acciones colectivas contra el Estado, cosa que me parece rarísimo. Yo creo que es algo que no se ha considerado, porque la ley sí lo establece. Desde luego que sí. Contra servicios públicos y privados. Claro, con toda claridad. Comisión Federal de Electricidad. Con toda claridad. Pemex. Por supuesto. Con toda claridad, desde luego que sí. Claro. En este nuevo esquema, sí, claro que sí. Pero nada más como el Estado percibido como un proveedor de servicios. Y no solo eso. Pero por el caso que nos hablaba Mark Pierce, por ejemplo, si el Estado, el municipio fulano de tal, tiene un acto discriminatorio contra bomberos, que porque ser mijes no los quiso contratar, no se puede correr por la acción colectiva como se corre en Estados Unidos. Acabamos de modificar la ley de amparo para que esto pueda actuarse desde esa área. Y acabamos de modificar la ley de derechos humanos para cubrir todos los demás aspectos que no estaban. Es decir, traemos un trabajo integral en este sentido.
O sea, la reforma de derechos humanos y esta irían de la mano. Absolutamente. Y la de amparo. A ver, es bien importante. La reforma de amparo es iniciativa mía también. Que es lo que permite Tanto finalmente la acabar con la constitucional cláusula como Otero, pues con los efectos También sí. individualizados. O sea, está pensada en el mismo ámbito. Y las reformas a derechos humanos nos dan ya un espacio enorme, sobre todo cuando nos suman a los tratados. Cuando nos hacen ya franca y abierta la acción de los tratados. María. Y esto además... Sí, perdón. Sí, a mí y sin ánimo de contrariar, magistrado, particularmente porque estos dos amparos, que son amparos relacionados, tienen una gran virtud. Sí se consideran los efectos ultravires y de hecho... ¿Los efectos? Ultravires, erga Más allá omnes, de las más partes, allá de que las Más partes. allá de quien está Que involucrado, de por quien eso, presentó la así demanda de es, amparo. por eso decía yo que sin contrariar al magistrado Trompetit, porque precisamente este es un proyecto de José Ramón Cosío, que sabemos que en estas cuestiones es un hombre sumamente avesado, y precisamente el gran tino es que incluso determina una serie de reglas en donde la sentencia declarativa, que es precisamente la que determina la existencia real de los daños, solo es inclusiva y es de carácter cualitativo, no cuantitativo. ¿Qué quiere decir? Que una vez que ustedes que sí estuvieron en esto que es el opt-in, ¿no?, en la legitimación y en la inclusión en la acción, perdóname, que eso se traduce de esa manera, en el standing, que es la legitimación, obviamente esto también implica que como la declarativa es ultravides y es cualitativa, yo que no estuve incluida, sí puedo participar, porque claro, es en la sentencia declarativa. Gracias a la sentencia de esta sala, la primera sala, La primera sala de la se abre una... Así es, y tiene Déjeme reglas regresar muy a la ley porque se nos específicas, está yendo ahí el tiempo. Y sí Perdón, me gustaría perdón. saber, las principales críticas, ¿qué otras materias Mira, deben de verse las incluidas? acciones colectivas de entrada, bueno, o sea, tienen que ser amplias, tienen que ser incluyentes. Lo que se adoptó realmente es la gran excepción universal. Creo que hubo una enorme presión por parte de esta Pero cúpula. dime, ¿qué otras materias tendrían que haberse incluido, aparte de competencia, consumo, servicios financieros? Datos personales, todo lo que se te puede imaginar, A ver, que ¿cuáles? tenga que ver Datos con personales, grupos, ¿qué con más? grupos vulnerables. Pero a mí sí me gustaría abundar en un tema que no es menor, porque las acciones colectivas prácticamente en todo el mundo son incluyentes en el sentido de que tú, si recurres a un juez a nombre y representación de toda la colectividad y el juez te otorga la razón, entonces los efectos de la sentencia, los beneficios que tú puedes obtener como consumidor, como consumidora, se hacen extensivos a millones de usuarios. Exactamente igual que nuestra ley. Que no es, no, esto No, exactamente igual, con la ventaja de que no necesitas haber participado. Usted tiene que acreditar el daño, senador. Con esa Usted ventaja. tiene que... Bueno, obviamente. Bueno, Si no, pero, ¿cómo me pagan? pero es que así no sucede en ninguna otra parte del mundo. Forzosamente. Si No, no, es no hay que- pago. No. Cuando el daño es individual, la empresa, tiene que justificarse. La empresa es la que se hace responsable, le llega a usted su cheque, a mí me pasó, yo viví en los Estados Unidos, así fue como la compartimos Se hace responsable con cuando los se chilenos, individualizó, con los cuando argentinos, se con los individualizó. norteamericanos, A ver, con los españoles. Para que no se vuelva Y nada más aquí- diálogo a dos voces. A Y ver, aquí va usted... Tú hubieras dicho que no se tenía que acreditar el daño y que eso supuesto. hubiera funcionado mejor. ¿Por qué? Pues porque esa es la mejor manera de lograr que las empresas se vuelvan empresas escrupulosas, tal y como sucede en otros países del mundo, ¿sí? Y aquí en México... No es cierto. A ver, es muy sencillo. Hoy, si 30 gentes, y eso sí admito la crítica, fue muy alto el número. Debió haber sido menos. Eso sí. Por Ahí lo sí tengo menos razón. 30 tienen que ser para... Sí, yo creo que ahí sí admito así la es. crítica, creo que fue muy alto. Sí, porque Hubiera Sí, una lo puesto en admito. 5. Yo creo que 10 o 10. 15 o 20 era un buen número, pero 30 fueron muchos. Eso sí lo admito. Lo otro no, es absolutamente falso. Es mucho mejor, como lo planteamos en México, que en la otra. Aquí no necesitan haber ido a la acción colectiva. Si el juez decide que la acción colectiva es certera, lo único que tiene que probar el que se sume es su daño, no su derecho. Su derecho ya Probando no el tiene. daño, Nada más. tiene el derecho. A ver, un tema que me parece delicado. En las acciones colectivas en otros países hay un pago proporcional al daño. También aquí. ¿Cómo quedó aquí? ¿Es como multa? Muy amplio. A ver, me gustaría saber Con cómo una actúa ahí el enorme- juez. Algo que, a por partir de ejemplo, cómo quedó en la algunos ley. países hay los daños punitivos, ¿no? En donde no solamente se paga el daño, sino hay que pagar algo más. Incluso un tema de competencia económica en los Estados Unidos contra las empresas que participaban en una práctica colusoria
Son 3 tantos de indemnización. La idea es generar Usted una me hace sanción. daño y yo le pago 3 veces si se demuestra. El usuario, el afectado por la práctica colusoria, le puede exigir 3 tantos a la Bueno, ¿y aquí empresa. cómo está? ¿3, 7, 1? ¿La pura multa? Aquí se deja abierto. El daño, nada más, el que se pueda lograr probar. Esa es una primera hace parte. sustituto. Ahora, el tema me parece que es importante. Las legislaciones y las prácticas en el tema de derechos colectivos, ¿cómo surgen? Por un juez americano en los años 30. El juez es el que inventa las acciones colectivas. Y el desarrollo jurisprudencial es el que viene dándole contenido, alcance y dimensión a las acciones. Y así estamos actuando en México, digamos, una vez que se pone la pica en Flandes, se pone la bandera, existe la acción colectiva, en su desarrollo ¿Qué fue lo que definirá pasó cuánto... con esta sentencia de la primera sala de la Corte? Abrió y estableció los mejores principios y los de mayor beneficio, los introdujo como unos principios que se deben de aplicar en el caso particular. Porque no tenía esas reglas la ¿Pero qué me está usted legislación? diciendo? Que en México así está. Ahora va a ser el juez el que determine el tamaño de lo que la empresa va a tener que Y pagar. además tenemos estas 2 reformas, la reforma a la Ley de Amparo y a la Constitución en Derechos Humanos, que nos lleva a tener que darle la mayor apertura y cobertura. Artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos obliga al país y obliga a los jueces mexicanos a buscar la interpretación que dé mayor alcance y mayor cobertura. ¿Tenemos abogados para litigar estos asuntos en México? Es que veía yo a Mark Pierce justamente y decía, yo quisiera ver abogados así en México. Hay que hacerlo. ¿no? Sí, no, y yo creo que ya rompieron una lanza por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya está de cara. Desde luego que las grandes empresas tienen abogados sumamente avesados en la materia. De parte de los usuarios, quizá no tanto. La Profeco, este es el ejemplo paradigmático, que la Profeco tiene un abogado que sí sabe litigar en materia de acciones colectivas. Ahora, regresando a la cuestión del daño, lo que dice el senador Murillo Caram es ciertísimo. La declaración, la sentencia declarativa te lleva al incidente de ejecución. Y precisamente ahí es donde tú vas a reclamar en la alícuota parte, en la parte proporcional, el daño que tú estás probando. No puede ser tan abierta porque entonces, imagínate tú, incluso esta previsión que hacen en la ley, en la reforma al Código Federal de Procedimientos Civiles en materia del fondo para afectación en caso de un número indeterminado de dañados, es magnífica, que es el fondo que tiene Brasil. Se nos fue ya el tiempo y quiero pedirles una conclusión en el siguiente sentido. Si tuvieran que medir del 1 al 10 lo deseable en acciones colectivas, les pediría su opinión sobre en qué número vamos, a qué número llegamos. Y 2, muy brevemente, ¿cuál sería el siguiente paso? Y senador, comenzamos con usted, del 1 al 10, ¿dónde llegamos? Yo creo que vamos a tener, voy a comenzar por el paso, vamos a tener que hacer lo que han hecho la mayor parte de los países, ir modificando con el tiempo. Yo ya tengo 3 modificaciones pensadas y todavía apenas Todavía se acaba de salir del horno. Pero ha sucedido en todos los países, se ha venido consolidando, creando, dando, primero. Segundo, sinceramente, lo deseable lo calificaría con 8, lo posible con 10. Muy bien. 30 segundos, Maguito. El problema de información, saber qué son, qué se puede hacer, hasta dónde se puede llegar. Pero estamos del 1 al 10, ¿dónde las pone? ¿Dónde llegamos? 8. 8 ¿Y 7, qué es lo 8. que habría que hacer inmediatamente? Una gran campaña de información y de cultura, no solamente al público, no solamente al foro, a las autoridades y especialmente a los jueces. Ahí tenemos que hacer un trabajo. Yo sí la reprobaba. Yo creo que no es está menos hecha. de 5, no menos está de hecha. 0. Sí, yo no creo que está hecha para los usuarios, no abreva de los mejores ejemplos en los otros países. Y bueno, lamentablemente creo que se perdió una gran oportunidad, pero bueno, pues vamos a seguir trabajando para que se modifique. La situación es la situación, ni modo, ni remedio, y creo que básicamente tenemos que... ¿Un argumento de por qué es mala? Uno siquiera, uno. Pues que es demasiado restrictiva y no va a... Concreto. Pues que las empresas que abusan en otros países van a seguir abusando aquí. Nada más que aquí hay un fondo para pagarles al Aquí vamos a tener esta plática. Vaya, 20 Bueno, segundos yo solo le pondría también el 8 y podría poner 7.9, porque yo lo hubiese ampliado a afectación a bienes de disfrute común. ¿Qué son? Que son todos, tu aire, tu agua, tu Pero el medio ambiente. O sea, pero medio ambiente, a veces, por ejemplo, agua, Ley Federal del Agua. Y muchas de las materias que se comprenden son leyes generales que implican concurrencia competencial. Y sí, lo deseable
sería el 10. Ahora yo sí me quedo con la felicidad de la reforma constitucional y con la posibilidad de seguir avanzando por la vía de las leyes y ruego porque la autoridad, la local, pronto entiende el asunto y en efecto hay abogados que estén funcionando. No saben cómo les agradezco. Y a lanzar acciones colectivas piloto, emblemáticas. Eso también es muy importante. Acciones colectivas emblemáticas. Queda usted invitado, si se siente afectado, a arrancar con este instrumento jurídico que, insisto, va a cambiar junto con la reforma de derechos humanos la geografía jurídica en nuestro país. Nos vemos próximo lunes, 10:30, 11 TV México. Muchas gracias por habernos permitido entrar a sus hogares. Muchas gracias. Gracias.